Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 15 de septiembre de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, primeramente la verdad que no tiene demasiada importancia, ya cada vez tiene menor importancia el dato de inflación, pero bueno, voy a arrancar comentando que esta semana se conoció el dato de inflación tanto de Estados Unidos como el de Argentina. Argentina ya sabíamos que iba a venir alto, pero el de Estados Unidos es el que más nos interesa con respecto al tema de los CDRs, para ver si efectivamente la inflación está en un proceso secular de baja o si puede haber algún tipo de rebote. En este caso por un lado vino alta, vino 0,6% intermensual, pero por el otro lado eso era bastante esperado y lo más importante, que la inflación núcleo vino bastante baja, con lo cual la verdad que para el mercado fue una no noticia, digamos. O sea, vino el dato de inflación, ven que vino con 0,6 por el tema del rebote en los precios de la energía, pero lo que importa es la inflación núcleo. Entonces vemos esto, ¿no? Vemos en azul el índice general de inflación, que viene rebotando durante los últimos 2 meses, aunque sigue por debajo del 4%, y la que más importa, o por lo menos la que más le importa a la Reserva Federal, que es la inflación núcleo, ha seguido cayendo, porque cuando vemos acá el desglose, vemos que vino con 0,3. O sea, ven que se ha mantenido bastante estable entre 0,5, 0,4, 0,2, 0,3 y está en un 4,3 interanual, mientras que el índice general está en un 0,6 y un 3,7. Y fíjese claramente cuál fue la causa de este repunte del índice general de inflación, que fue claramente todos los ítems relacionados al tema de energía. Entonces, obviamente, cuando vemos acá, la verdad es que no provocó demasiado movimiento en el índice, a pesar de que vino alto. Por lo menos el índice general no provocó mucha volatilidad, ni tampoco generó una acentuación del pesimismo, porque por un lado era esperado. Ustedes saben que obviamente cuando viene una mala noticia, pero el mercado ya la estaba esperando, ya no tiene impacto, porque el mercado se adelanta y ya descuentan los precios el tema de la mala noticia. Recuerden, no sé si se acuerdan o si arrancaron en el mercado después de lo que fue la pandemia del COVID en el 2020, que en abril, en la primera semana de abril, o no sé si decir la de abril o la de mayo, me parece que era la de abril, que el primer viernes de cada mes se conoce el dato del desempleo, y no me acuerdo si era el de abril o el de mayo de 2020, vino con 18,5 millones de personas desempleadas. O sea, el índice, el peor dato de la historia. ¿Qué pasó ese día? Las acciones subieron. ¿Por qué? Y porque ya lo habían descontado un par de meses antes con toda la baja que hubo en las acciones entre febrero y marzo. O sea, el mercado descuenta la noticia y ya una vez descontada la noticia sigue para adelante. Acá, bueno, o sea, en mucha menor medida tenemos algo similar, porque el caso es el mismo, ¿no? O sea, el índice se esperaba que venga más alto, con lo cual vino exactamente como era esperado. Por lo tanto, el mercado como que directamente, o sea, tomó el dato y siguió adelante. Obviamente hoy tenemos una baja un poco más grande. La verdad es que estuve buscando a ver si había alguna noticia y la verdad es que no hay demasiado. Algunos dicen que puede haber un poco de preocupación con el dato de inflación, de que la Reserva Federal, no sé, o postergue un poco más la baja de tasas o aumente una vez más la tasa. Nada de eso está descontado en los futuros de tasa de interés que se negocian en Chicago. Por ahora todo el mercado está esperando que durante el resto del año la tasa de interés de la Reserva Federal se mantenga igual, así que no debería ser eso. Y con lo cual, obviamente, si no encontramos algo muy puntual, decimos, bueno, responde al movimiento natural del mercado, responde a ese movimiento azaroso normal del mercado, que se forma a través de la interacción de la oferta y la demanda. Obviamente que en estos niveles los analistas técnicos estarán ahí tomando decisiones. Como ya saben, ya lo he dicho varias veces, pero no tengo problema en repetirlo. Acá no hacemos análisis técnico, acá hacemos análisis fundamental, pero hay millones de personas en los mercados financieros internacionales y sobre todo algoritmos
que sí que hacen análisis técnico y sí que lo utilizan para tomar decisiones, por lo tanto sí que influyen en los precios de las acciones, por lo menos a corto plazo, y en los contextos, y mucho también en los contextos donde el sentimiento inversor se pone un poco más extremo, tanto al alza como a la baja, en los dos casos, exagerando los precios en ambos casos. Si no, vayan a ver lo que fue octubre, noviembre del año pasado y lo que fueron otros contextos, como puede ser finales de 2021, tal vez, aunque ahí la verdad que no hubo euforia, ahí hubo había optimismo, se estaba posiblemente en 2021 el gran error del mercado y de todos nosotros, por supuesto, fue tal vez desestimar, subestimar lo que era la inflación que estaba aumentando en Estados Unidos. Ese fue el grave error, y obviamente que el gran error de los bajistas a finales del año pasado, sobre todo en octubre y noviembre, fue el sesgo de continuidad, creer que lo mal que había venido el 2022 iba a continuar y que esto iba a seguir por bastante tiempo más, porque se iba a venir una recesión, etcétera, etcétera, o sea, porque las tasas de interés iban a subir. Bueno, recuerden que no necesariamente los contextos de altas tasas de inflación llevan a contextos de recesión. De hecho, en Estados Unidos no ha sido así, y uno puede ver los datos y ve que efectivamente no ha sido así, pero lo que sí nos importa es la forma de la curva y, por sobre todas las cosas, cómo están las tasas bancarias. Y la verdad es que no me importa si tengo que seguir repitiendo los mismos conceptos a lo largo de los informes y a lo largo del tiempo. No pasa nada, porque la verdad que son conceptos importantes y son mitos que acarrean muchos inversores a lo largo de toda su carrera o de todo su camino personal como inversores, y que te impiden muchas veces aprovechar situaciones favorables de mercado para poder capturar una oportunidad de inversión en la cual una empresa de muy buena calidad, una empresa bien gestionada, una empresa muy solvente, una empresa con buenos negocios, está cotizando a valuaciones muy bajas y de repente nadie la quiere. Y vuelvo a repetir, fíjense lo que fue finales del año pasado, la cantidad de empresas espectaculares que estaban ahí y nadie las quería. O sea, eran, no sé, los comentarios que a veces escuchaban, que ya nadie utilizaba Facebook, ¿viste? Parece que Instagram ya no era más de Facebook, parece que WhatsApp tampoco, pero bueno, era así. O sea, Facebook ya era una empresa que nadie más la utilizaba. Tesla, bueno, era una empresa bien, pero Elon Musk estaba entreteniéndose con otras cosas. Bueno, con las cosas que hemos escuchado durante el año pasado. Y ni que hablar Nvidia, o sea, de vuelta, vayan a poner la cotización de Nvidia durante el año pasado, pongan durante 2021 y pongan ahora, y van a ver cómo Nvidia es una empresa que ha pasado muchas veces del amor al odio. Pero a ver, por ejemplo, este es el gráfico que les comentaba hace un ratito de el crecimiento de Estados Unidos con respecto a las tasas de interés. O sea, fíjese, en dorado, ahí en chiquitito, porque la verdad que es un gráfico bastante largo, hasta 1954. En dorado acá, lo que se ven las barritas es el crecimiento real de la economía. Y eso es muy importante, el crecimiento real de la economía, o sea, ajustado por inflación. Y en verde está la tasa de interés de la Reserva Federal. Cosa para que quede claro de que el nivel de las tasas de interés no es algo que esté correlacionado con el crecimiento económico. Yo no puedo decir, es un error afirmar que las tasas de interés altas perjudican el crecimiento económico, las tasas de interés altas provocan recesión. Eso no es así. Por lo menos acá están los datos que demuestran que no es así. Fíjense ahora más o menos cómo están, más o menos ahí en el 5% que está la tasa de interés en este momento, porque este gráfico llega casi hasta la actualidad. Tuve bastante suerte de encontrar este gráfico que llega bastante cerca de donde estamos ahora, ahí arriba del 5%, y vean los contextos obviamente de tasas bajas de interés. Y acá, todos contextos de muy alta tasa de interés, y sin embargo vemos obviamente acá contextos de contracción económica, de recesión económica, pero fíjense que no podemos decir que haya un tipo de correlación. Lo que tenemos que ver, por eso, nunca tenemos que ver el nivel de tasas de interés y correlacionar eso con que va a venir una recesión o las tasas bajas de interés van a fomentar el crecimiento económico. No funciona de esa manera, es un poquito más complejo, porque en lugar de eso lo que tenemos que ver es más que nada la curva de tasas
Y por sobre todas las cosas, ¿qué traslado ha tenido la forma actual y los niveles actuales de la curva de tasas con respecto al financiamiento bancario? Porque recordemos eso, el problema, la razón por la cual una curva invertida de tasas como tenemos en este momento en Estados Unidos provoca recesiones es cuando esos niveles de tasa de interés, sobre todo las tasas cortas y las tasas largas, se trasladan al financiamiento bancario y por lo tanto los bancos dejan de dar crédito a las empresas, se ponen mucho más elitistas, se ponen mucho más restrictivos y eso corta el financiamiento para las empresas de Estados Unidos, principalmente las pymes, porque nosotros invertimos obviamente en empresas que cotizan en bolsa y la mayoría de ellas son empresas grandes que pueden conseguir financiamiento en el mercado de capitales, que por supuesto recurren al financiamiento bancario, pero no en la misma medida en que puede recurrir una empresa pyme. Y así como pasa en Argentina, en Estados Unidos también las pymes son el motor de la economía. Entonces, posiblemente una empresa grande tenga financiamiento propio o puede emitir un bono corporativo, pero eso no es representativo de la matriz económica y productiva de Estados Unidos. O sea, porque tal como sucede acá también, son las pymes en Estados Unidos también las que generan la mayor cantidad de empleos y la mayor cantidad de actividad económica. Entonces, lo que yo tengo que ver es no cómo está la tasa de interés de la Reserva Federal, lo que tengo que mirar es cómo está la curva de tasas y principalmente cómo se relaciona esa curva de tasas con respecto a las tasas de los bancos, a ver si se ha trasladado la estructura de las tasas de interés, que en este momento están arriba del 5% en el corto plazo y más o menos en el 4% en el largo plazo, y tengo que ver si eso se ha trasladado efectivamente a el financiamiento bancario. Eso lo puedo hacer de manera muy sencilla con información gratuita que ofrece la FDIC, que este año ha tenido bastante trabajo con el tema de los bancos comerciales, pero también este organismo se encarga de relevar para mostrar información acerca de cómo están las tasas en promedio a lo largo de todo Estados Unidos. Sabemos que obviamente esto no es así en todos los casos, pero por lo que vemos ahora, o sea, porque depende de si el banco es chico, si el banco es grande, si son bancos regionales, conceptos que ya hemos venido escuchando a lo largo de este año, pero lo que yo veo acá incluso me muestra, o sea, acá lo que vemos es diferentes tipos, bueno, cajas de ahorro, cuentas corrientes, o sea, y después el tema de los plazos fijos, que en Estados Unidos se llaman certificados de depósitos o CD, como los abrevian ellos. Entonces yo acá puedo ver qué tasa promedio nacional está pagando un banco, y acá estamos hablando principalmente de bancos grandes, y cómo es la tasa del bono del tesoro equivalente a ese plazo. Entonces yo digo, viene una persona a poner un plazo fijo a un mes en un banco grande, o sea, no les digo un banco regional o en los agentes de bolsa, que también Interactive Brokers, Robinhood también te ofrecen pagarte un interés por el dinero líquido que vos tengas en tu cuenta, sino, o sea, justamente los bancos grandes, porque si uno tiene cuenta en Interactive Brokers o uno tiene cuenta en Robinhood, por ejemplo, o en alguno de estos bancos más chicos, bancos regionales de Estados Unidos, es muy probable, casi con seguridad, que la tasa de interés que te estén pagando por el dinero que vos puedas dejar ahí esté muy cerca a esta tasa, que es la tasa del bono del tesoro en ese mismo plazo, más o menos que te estén pagando un 5%. Pero no pasa así con los bancos grandes, no pasa así con Wells Fargo, no pasa así con el Bank of America, no pasa así con JP Morgan Chase, por ejemplo. Estos bancos, los bancos grandes, los que capturan la mayor cantidad de depósitos, están en este momento inundado de depósitos, están hasta el tope de depósitos, o sea, no tienen ninguna necesidad de ir a seducir a los clientes para que vengan a poner depósitos a plazo fijo en sus bancos, porque tienen exceso de liquidez, y eso se ve reflejado acá. O sea, yo sé que uno mira la curva de tasas que está reflejada acá en esta columna, y uno ve esto, ve que a un mes o a 3 meses estamos hablando de 5,5 más o menos, y a 10 años estamos hablando de 4 y pico, estamos más o menos por este lado. Pero fíjense la diferencia cuando estamos hablando de financiamiento bancario. O sea, si yo tomo la tasa a 10 años más o menos acá en un 4 y pico, que podría de hecho verla, en vez de fijarme dónde está ahí, podría directamente verla, a ver cuánto está en este momento la tasa del bono a 10 años. Está en 4,33, por lo que veo hoy cerró en 4,33. Entonces claro, si yo miro, digo, la tasa a 10 años
está en 4,33. Por lo tanto, las hipotecas que los bancos están dando, las hipotecas a 30 años, a 10, a 20 años, a las hipotecas que están pagando los bancos, están utilizando como referencia esa tasa, o sea que están aplicando un margen adicional por encima de esa tasa del 4,33. Entonces los bancos, por ejemplo, por dar una hipoteca, están recibiendo un interés que está seguramente por arriba del 4,33, que está la tasa del bono del tesoro a 10 años. Ok, entonces la clave ¿cuál es? ¿Cuánto están pagando los bancos por tomar ese dinero de los clientes para luego prestarlo, por ejemplo, para una hipoteca? Y ahí está la clave, porque si uno no conoce bien el mecanismo por el cual la curva de tasas termina afectando la economía real, entonces lo que intuitivamente uno tiende a hacer es decir, bueno, por la hipoteca va a pagar tal vez un 4 y pico más no sé, un 1, un 2%, y entonces me fijo a qué tasa se financia el banco, digo, bueno, se debe estar financiando este tipo de tasa a 5,33 más o menos. Entonces lo que tiendo a pensar es, bueno, el margen de rentabilidad es muy bajo, tal vez incluso en un momento se vuelva negativo, con lo cual los bancos no van a estar dispuestos a prestar, y eso va a provocar una recesión económica, va a provocar una restricción de crédito. Muchas empresas no van a poder acceder al crédito para expandirse, eventualmente no van a poder acceder al crédito tal vez para financiar su capital de trabajo, y esto va a terminar tarde o temprano en una recesión. Claro, ¿cuál es el tema? De que no tengo que mirar la tasa de los bonos del tesoro a corto plazo, sino tengo que mirar cuánto están pagando los bancos por los certificados de depósito, por recibir depósitos de clientes a corto plazo para luego financiar esos préstamos, ese crédito que los bancos hacen a largo plazo. Y en este momento lo que me está marcando la información de este organismo del gobierno de Estados Unidos es que el spread positivo, o sea, el margen neto de intermediación de los bancos es muy alto. O sea, los bancos en este momento siguen teniendo mucho incentivo para dar crédito. Entonces, en un contexto como este, está difícil que haya una recesión, y si acaso fuera a haber una recesión, debería ser bastante suave, porque la verdad es que no se están viendo en este momento excesos en la economía de Estados Unidos, o sea, capital que esté siendo mal dirigido hacia sectores de la economía a los que no deberían ir. O sea, puede ser que haya precaución, por supuesto, pero en todo caso, cualquier empresa que quiera expandirse en este momento debería tener amplio crédito bancario, porque los incentivos a dar crédito por parte de los bancos son bastante altos, porque el spread de intermediación es bastante alto. Entonces, la verdad que no sé si esto tiene que ver con algún renovado miedo de recesión o de más suba de las tasas de interés. En todo caso, sigue sin haber fundamentos en la economía de Estados Unidos, en el sistema financiero de Estados Unidos, como para que yo pueda seguir intentando justificar que va a venir algún tipo de recesión. O sea, más que nada, lo de hoy tal vez lo vería de vuelta como el movimiento natural de los mercados, o sea, el movimiento azaroso que normalmente tienen las acciones, el sentimiento inversor. Recordemos que septiembre, volvemos a lo mismo, septiembre es un mes que históricamente ha sido negativo. Hoy de hecho, el 15 de septiembre se recuerda una fecha muy complicada en el mundo financiero, que fue la quiebra de Lehman Brothers. O sea, Lehman Brothers presentó su bancarrota el 15 de septiembre del 2008, o sea que hoy también es como una fecha, una efeméride que nos recuerda justamente los excesos que hubo en su momento en el mercado financiero de Estados Unidos, y que tuvieron una repercusión que luego se trasladó a todo el mundo. Eso obviamente, volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de septiembre es un mes negativo, eso afecta al sentimiento inversor y puede provocar obviamente que muchas personas que son afectadas por ese tipo de comportamiento irracional, aún así decidan no invertir durante este mes, o tal vez si tenían pensado armar un portafolio de inversión o estaban comprados, bueno, decían más que nada mantenerse afuera del mercado durante este mes. Bueno, es totalmente irracional, pero de vuelta, no podemos negar la realidad, no podemos negar que hay gente que tiene estas cosas en cuenta para tomar decisiones de inversión, y algunas de ellas incluso pueden tener bastante capital. Entonces,
¿Qué es lo que nos importa de todo esto? Que eventualmente a este nivel van a aparecer seguramente analistas técnicos y sobre todo no estoy hablando de personas, sino principalmente de algoritmos, los algoritmos que utilizan medias móviles, que utilizan redes neuronales para poder analizar gráficos, de eso hay bastante y no podemos omitirlos. Obviamente que nunca van a tener un efecto sustancial en el movimiento de las acciones, porque en definitiva los movimientos de las acciones van a responder al desempeño de la compañía, pero sí que pueden generar ineficiencias de corto plazo que nosotros bien podríamos aprovechar. En este caso, obviamente, imagínense, acá deberían aparecer analistas técnicos, ya sea personas como algoritmos, a ver si esto es efectivamente un piso, así que tal vez aprovechen acá para comprar. Si se llega a romper, eso podría llegar a empeorar el sentimiento inversor. Nuevamente recuerdo, el sentimiento inversor es algo que afecta a corto plazo y tal vez por un tiempito incluso tuviéramos más bajas acá en las acciones, no sé si hasta a los 4.350 para volver a estos niveles o ir a la media móvil de 200 ruedas, no lo sé ni me importa porque nosotros jugamos a otro juego. O sea, la idea cuál es. Bueno, mirá, siguen habiendo muchas empresas de Estados Unidos, sobre todo empresas tecnológicas, empresas que han caído mucho durante el año pasado y que este año se han recuperado y algunas todavía no se han recuperado completamente, que siguen estando subvaluadas. O sea, caso Tesla, obviamente, encima con todo lo que subió la semana pasada, yo siempre, durante los últimos meses, vine diciendo que Tesla por debajo de los $350 sigue estando barata, incluso le han puesto objetivo de $400. Google también, o sea, Google por debajo de los $100 sigue estando barata. Meta también por debajo de $350, $400 sigue estando barata. Entonces acá obviamente después depende de cada uno, depende del análisis que haga cada uno, como lo vimos la semana pasada con la evaluación de Microsoft, que les dije que para mí estaba subvaluada más o menos como mínimo en un 10, 15, 20%. Yo le dije, bueno, no me crean a mí, vayan, hagan su propia evaluación. Acá cada uno tiene que hacer su propia evaluación porque las evaluaciones siempre son en última instancia opiniones nuestras, opiniones de los analistas y para mí, o sea, y un ejemplo excelente de eso es Nvidia. O sea, yo le digo, para mí Nvidia es una empresa que en este momento está sobrevalorada, pero esa es mi opinión en base a una estimación de flujos futuros que hice yo. Claramente el consenso del mercado no es el mismo que el que tengo yo, sino todo lo contrario. O sea, hay inversores que están diciendo que el precio de las acciones va a llegar a 600, algunos dicen 650, otros incluso dicen más. Están todos de acuerdo, o la enorme mayoría de los inversores en el mercado están de acuerdo en que Nvidia en este momento sigue subvaluada. Para mí no lo está. Pero ahí está, ahí es donde se palpa claramente lo que les digo justamente, que para mí, mi opinión es esta, basada en un flujo de fondos que yo hice y otras personas, la mayoría de las personas están teniendo otra opinión. De hecho, Nvidia vieron que no ha subido mucho, o sea, llegó ahí a los 500, después bajó, está más o menos a los mismos niveles de los últimos meses, pero tampoco es que ha caído, tampoco es que se ha desplomado, o sea que está ahí, como el consenso del mercado está dando vuelta ahí y va a hacer falta más información, por ejemplo, más balances, para ver si efectivamente el consenso del mercado es justamente correcto, con que Nvidia está subvaluadas, o si eventualmente se termina confirmando que Nvidia a estos niveles está sobrevalorada, y ahí va a estar interesante porque seguramente, así como el mercado está ilusionado, se desencantará en algún momento y ahí podremos aprovechar, porque si hay una empresa que tiene ventajas competitivas extremadamente difíciles de romper, es Nvidia. O sea, si quieren una empresa de calidad, una empresa que tiene un excelente futuro, que tiene una excelente gerencia, es Nvidia. Ahora bien, como dice Howard Marks, no me basta con eso. O sea, yo puedo ver una excelentísima empresa con márgenes de rentabilidad muy buenos, con ventajas competitivas extremadamente difíciles de romper, pero si las compro a una evaluación muy alta, muy exigente, a pesar de que haya comprado una empresa espectacular, voy a terminar perdiendo dinero, porque compré con una valuación que estaba descontando un escenario demasiado bueno para ser verdad. Yo creo que eso es lo que puede estar pasando ahora, pero eventualmente, ya como nos pasó el año pasado, como pasó en años anteriores, porque Nvidia tiene este tipo de patrones todo el tiempo, eventualmente puede volver a pasar que el mercado se defraude con esta compañía y podamos volver a comprarla. Yo a estos precios no la voy a comprar, pero en absoluto puedo llegar a decir que está carísima. O sea, yo lo que digo es,
mi opinión es esta, y ahí está el Excel de la evaluación de Nvidia, debe estar unos cuantos informes para atrás, pero seguramente lo pueden encontrar, y ahí cada uno puede hacer su propia evaluación para ver exactamente qué es lo que le da, o sea, qué es lo que cree que Nvidia vale para cada uno de nosotros. La evaluación es algo muy subjetivo, extremadamente subjetivo, o sea, uno puede, por ejemplo, adherirse a la evaluación de otra persona, puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero en definitiva es una expectativa a futura sobre cómo le irá a la compañía. Es una expectativa sobre cómo será el futuro de la compañía. Y como el futuro por definición es incierto, entonces termina justamente la evaluación de una compañía, lo que vemos en el mercado, o sea, los precios que estamos viendo en el mercado de cada una de las empresas, termina siendo un consenso de las expectativas de todos los inversores. Entonces veremos a ver si el consenso del mercado en este momento está demasiado optimista, o está en lo correcto, o está demasiado pesimista y la empresa vale mucho más. Veremos. En mi caso, yo sigo creyendo que tenemos muchas oportunidades en Estados Unidos, así que la verdad que no tengo mucho más para decir. Sí tengo ganas de hablar un poco de Argentina, porque venimos pasando un par de semanas malas, pero con respecto a Estados Unidos es esto, es un poco más de lo mismo que les decía la semana pasada. Y bueno, o sea, septiembre es un mes para tener paciencia por esta cuestión psicológica, emocional que tiene el mercado con respecto a septiembre, pero recuerden, o sea, no importa lo que pase a corto plazo, no importa los patrones de movimiento que sigan los movimientos de las acciones, a largo plazo, tarde o temprano, siempre los movimientos de las acciones, los rendimientos de las acciones tienden a equipararse con el rendimiento de los negocios de la compañía, y a eso es a lo que apuntamos. O sea, en gran parte, sobre todo en empresas del sector tecnológico, de comunicaciones y de consumo discrecional, vemos compañías que, a pesar incluso de todo lo que se han recuperado durante este año, aún así, siendo este el inicio de un mercado alcista, tenemos varias empresas que, incluso proyectando un escenario conservador para los próximos años, estamos en presencia de empresas que están subvaluadas y que pueden darnos enormes rendimientos, muy buenos rendimientos, asumiendo siempre un riesgo moderado, como es el riesgo que asumimos normalmente en Estados Unidos, y podemos aprovecharlas para armarnos un buen portafolio de CDR o para reforzar nuestro portafolio de CDR, porque si esto es un mercado alcista, tiene bastante tiempo por delante, y estoy hablando de años que puede llegar a tener por delante, y estas empresas, al ser empresas que tienen muy buena solvencia financiera, que tienen negocios muy sólidos con fuertes ventajas competitivas en industrias que están creciendo, son nuevamente, al igual que lo fueron en la década anterior, las que se perfilan también como para ser las grandes líderes de este nuevo mercado alcista y para ser las que tengan mayores probabilidades de obtener rendimientos que superen a los índices. Pasamos entonces ahora a Argentina, así que vamos a ver que venimos de varias semanas un poco complicadas que habrán puesto nervioso a más de uno. Fíjense que si tomamos, o sea, vamos a tomar un poco el Merval, pero podemos ver después alguna empresa en particular, aunque no va a cambiar mucho si ponemos Pampa o ponemos YPF o ponemos Transener, van a ver que se han movido de manera bastante similar. Fíjense que si tomamos más o menos ahí con respecto a las elecciones, vemos que había metido una suba ahí de más o menos el 7 en dólares, pero si lo miramos en algunas acciones podemos ver subas de más del 10% en dólares, y de repente se viene una baja de 15% que en la mayoría de las acciones se repitió. O sea, esas subas, de hecho, si me voy por ejemplo a Pampa, que es una de las más representativas, una de las más operadas, si me fijo acá Pampa en dólares, que fue lo que pasó en agosto, vemos que no difiere demasiado de lo que es el índice Merval. Vemos ahí más o menos el 13, más o menos, o sea, o si tomamos por ejemplo toda esta suba, que claramente esta suba ya venía un poco anticipando lo que podían llegar a ser las elecciones. Obviamente no anticipaban la victoria de Milei, porque esa nadie la vio venir, pero sí que anticipaban por ahí algo un poco mejor de Juntos por el Cambio. Y vemos esto, ¿no? Vemos un 18%, por ejemplo, Pampa, en nada, en menos de un mes, pero de la misma manera vemos que ese 15%, bueno, después lo llevó a bajar mucho más, 20%, y ahora está más o menos acá. O sea, esta volatilidad, y o sea, uno no se la desea a nadie, ¿no? Y a nadie le gusta tener que
que experimentar este tipo de situaciones donde de repente viene todo bien y de repente en 3 semanas no solo te cae todo lo que subió, sino que te cae más y de repente se te recupera, pero sigue todo muy volátil. Y bueno, a ver, varias cosas importantes que quiero decir. En primer lugar, que esta volatilidad, o sea, este comportamiento que estamos viendo es justamente el precio a pagar que yo he reiterado, he intentado enfatizar bastante durante los últimos meses. O sea, el precio que pagamos en las acciones argentinas no es solamente el precio monetario que pagamos por comprar las acciones, sino esta volatilidad, esta incertidumbre, este vaivén que uno no sabe en qué dirección va el mercado, que tenemos que tolerar si es que eventualmente queremos cosechar, eventualmente queremos obtener los rendimientos potenciales muy altos que podrían llegar a darnos las acciones argentinas si es que el próximo gobierno termina siendo un gobierno ya más de centro derecha, aunque en este caso si el más probable que puede ganar sería Milei, ya sería más de derecha pura y dura, ¿no? Imagínense, suben 15% de las acciones durante 2-3 semanas y de repente te baja todo. Entonces, mi consejo es, mira, sinceramente, si no estás dispuesto a tolerar este tipo de dinámicas, comprá CDRs o comprá obligaciones negociables, pero no te metas acá, porque claramente no es el instrumento para vos, o sea, no es el instrumento que tiene las características que van acorde con tu tolerancia al riesgo. Y tu tolerancia al riesgo obviamente que cambia a lo largo de tu vida, cambia con tu edad, por supuesto que cambia con tu conocimiento, cambia también con tu situación laboral, con tu situación familiar. Obviamente no es la misma tolerancia al riesgo la que siente una persona de 20 años que está soltero y que está estudiando y que está libre a una persona que tal vez está casada o por lo menos está en pareja y capaz que tiene hijos y dependen económicamente estas personas de él o de ella. Imagínense, no es la misma tolerancia al riesgo. Entonces nuestra tolerancia al riesgo va cambiando a lo largo de nuestra vida. Y obviamente que también depende muchísimo de nuestra personalidad, de nuestro temperamento. Si somos personas introvertidas, extrovertidas, cambia. Por eso cada cliente es diferente y por eso está mal y no me gusta muchas veces ver analistas financieros que en redes sociales suelen decir en general compren esta acción o métanse en CDRs o es el momento para hacer tasa en pesos. O sea, no hagan ese tipo, por lo menos yo aliento a nunca seguir ese tipo de recomendaciones generales, porque la persona que las está haciendo, diciendo bueno, este es el momento para aprovechar los bonos argentinos, no sabe quién tiene enfrente. No sabe la tolerancia al riesgo de la persona que tiene enfrente, no sabe el horizonte temporal de esa persona. O sea, viene un analista financiero, no sé, en Twitter, en YouTube, no sé, en cualquier parte, en WhatsApp, no importa, y dice, bueno, no es momento de aprovechar para comprar bonos argentinos. Y eso lo puede estar recibiendo una persona que es trader y que cree que puede predecir el mercado a corto plazo y que quiere comprar para vender la semana que viene, y otra persona que tal vez tiene un ahorro y dice, bueno, quiero comprar para ver si puedo obtener una ganancia, y capaz que está pensando en su cabeza un horizonte temporal de más largo plazo. Entonces, no sigamos recomendaciones generales porque cada persona es diferente y por lo tanto el portafolio de inversión de cada persona tiene que necesariamente tener una composición diferente y tiene que responder a la tolerancia al riesgo de esa persona, al horizonte temporal de esa persona y a la remuneración pretendida de esa persona. Entonces, si una persona está comprando acciones argentinas porque le dijeron que van a subir tal vez 100% en dólares y gana Milei o los bonos también, y está comprada, no sé, desde principios de agosto y se recontraemocionó porque subieron 20% Pampa, por ejemplo, y de repente ese 20% que subió lo bajó y ahora está sufriendo, está diciendo ¿cómo? ¿Por qué no vendí antes? Bueno, la respuesta es porque nadie sabía que iba a pasar esto, por eso, porque nadie puede saber cuándo va a ser el máximo ni cuál va a ser el mínimo. Pero la otra es, bueno, mirá, o sea, esto es así, o sea, compraste este instrumento que tiene estas características, entonces no te podés sorprender a menos que hayas comprado este instrumento sin conocer perfectamente o lo más ampliamente posible las características, sobre todo en cuanto a volatilidad, que tenía el instrumento en el que te metiste. Entonces, no tiene sentido
tener que tolerar estar invertido, nuestro dinero estar invertido en un instrumento que claramente excede el riesgo que nuestro estómago está dispuesto a tolerar. O sea, hay muchos instrumentos, incluso en el mercado argentino, con lo chico que es, aún así hay muchos instrumentos. Tenemos instrumentos en dólares de bajo riesgo, como las obligaciones negociables. Tenemos instrumentos de riesgo moderado en dólares, como los CDRs. Y después tenemos instrumentos de alto riesgo, que son acciones y bonos argentinos. Entonces, tenemos instrumentos para armar un portafolio que se adecua a nuestro riesgo. Entonces, esto que estamos viendo, que vimos durante las últimas semanas, que dijeron 9 ruedas seguidas de baja, bueno, es Argentina. Es Argentina. O sea, no tenemos por qué sorprendernos por lo que está pasando, porque es normal que en activos volátiles de alto riesgo y que están tan ligados a la coyuntura política, y encima en un país como Argentina, donde lo que haga la política influye muchísimo en la economía y en el mercado financiero, no nos tenemos que sorprender. O sea, es así, pasó siempre así, está pasando y va a seguir pasando así. Entonces, si invertimos en este activo financiero, sabemos cuáles son las características, sabemos qué esperar de esto, o sea, sabemos cómo se puede llegar a mover. Entonces, ¿a qué se debe, creo yo, esta dinámica? O sea, obviamente nunca se puede saber bien, pero a ver, uno dice, ¿qué pasó que de golpe estaba subiendo todo así? Por ejemplo, estas empresas, pero lo mismo si miro YPF, lo mismo si miro la mayoría de las otras empresas. Entonces uno dice, ¿a qué se debe esta dinámica? O sea, ¿qué pasó que el Merval estaba arriba de los $800 y de repente cayó de vuelta y estamos otra vez acá, estamos ahí tocando la media móvil y volviendo a valores de antes de las elecciones? O sea, ¿qué pasó? Bueno, a ver, por un lado, el gobierno ha tenido éxito, seamos sinceros, el gobierno ha tenido éxito en controlar los dólares financieros, ha logrado bajar los dólares financieros, o sea, incluso el dólar blue que estaba ya cercano así a 700, aunque bueno, depende también en los diferentes lugares del país y diferentes, por supuesto, diferentes financieras que lo estaban ofreciendo, pero este tipo de comportamiento parecería como que el mercado se le está corriendo al gobierno. O sea, el mercado ve que el gobierno viene, y cuando digo el mercado somos todos nosotros, ¿no? El mercado es como está viendo que el gobierno viene, que quiere intervenir, que tiene poder de fuego, o sea, tiene artillería, digamos, tiene bonos, o sea, tiene los bonos de la ANSES, tiene pesos que ha ido recolectando a través de las emisiones de bonos que ha hecho durante las últimas semanas. Incluso esta semana hizo otra emisión de bonos. Entonces, y al mismo tiempo tiene los DEC, los derechos especiales de giro, para pagarle al Fondo Monetario, con lo cual, digamos, ya cumple con los pagos que tiene que hacer. Ya Massa, digamos, acordó con el Fondo Monetario, y obviamente no le importa en absoluto las reglas que tiene que cumplir en cuanto a reservas internacionales netas y en cuanto a déficit fiscal primario con respecto al Fondo Monetario. O sea, Massa ya sabe que no le importa. En todo caso, si yo gano, después charlaremos. En todo caso, si gana otro, será otro el que tenga que renegociar con el Fondo Monetario, no me importa. Entonces, el gobierno eso no le va a importar. Y el mercado como que se ha dado cuenta de eso y como que se ha corrido. Básicamente el mercado asume que el gobierno, por lo menos por ahora, tiene capacidad para mantener los dólares tranquilos, tiene capacidad como para mantener también obviamente el blue controlado, pero obviamente que a medida que nos acerquemos al 22 de octubre vamos a empezar a ver ya sí más una presión, porque tal vez personas que están haciendo tasa en pesos, personas que en este momento tienen un plazo fijo. Y hay que decir que tiene cierto sentido, porque el plazo fijo está teniendo una tasa del 200, arriba del 200% anualizado, con lo cual está superando por lo menos la inflación anualizada que tenemos en este momento. Entonces no es raro por ahí pensar que una persona tiene un plazo fijo ahora, se le vence el 15 de octubre y rescata ese plazo fijo y inmediatamente va a intentar dolarizarse. Eso pues seguramente lo podemos llegar a ver. Entonces hay mucha incertidumbre. O sea, Ahí creo que está el componente, creo que aumentó bastante más la incertidumbre, porque obviamente ahora el gobierno mostró que todavía tiene margen para intervenir, y bueno, obviamente que no está para nada descontada la victoria ni de Milei ni de Bullrich. En este momento los datos, las encuestas marcarían como que habría un balotaje entre Massa y Milei. Sigue siendo la victoria de Milei el escenario más probable, pero estamos en Argentina, uno no puede
descartar absolutamente nada. Y claramente los inversores están en actitud de ver para creer. O sea, ya sabemos lo que ha pasado anteriormente, sobre todo en 2019, cuando los inversores, el mercado, sobre todo los inversores extranjeros, quisieron creer que podía Macri llegar a ser reelegido y vieron lo que pasó. Así que el mercado, con toda lógica, en este momento, sobre todo los fondos de inversión de Estados Unidos, o sea, para los cuales Argentina es una parte muy minoritaria de su portafolio, o sea, saben que en caso de estar en lo cierto, mucho no le va a mejorar en el resultado del portafolio, y si llegan a equivocarse, esa parte que invierte en Argentina puede llegar a caer capaz que 50% en dólares, por lo menos en un primer momento, otra vez, o sea, caer 50% en dólares es volver a los valores de septiembre del año pasado. O sea, tampoco crean que no hemos visto estos valores, porque los hemos visto hace apenas un año. Y obviamente los tipos van a decir, no, prefiero ver para creer. O sea, una vez que esté el resultado, si es que Milei gana las elecciones, bueno, ahí vemos. Total, queda tanto por recuperar que está todo subvaluado, incluso comprando después de las elecciones. Entonces, el mercado está como en esta actitud. Está ahí a la expectativa, pero no solo está, obviamente, incierto, con dudas con respecto a, bueno, efectivamente será Milei el que gane las elecciones, sino también con respecto al margen de maniobra, a la capacidad operativa que pueda llegar a tener. Supongamos que gana Milei las elecciones, el mercado está mostrando una duda con respecto al margen, lo que se llama coloquialmente la gobernabilidad, a ver qué tanto será capaz de Milei de implementar su plan de gobierno, o sea, y eso está un poco viéndose ahí. Seguramente si hay una victoria de Milei o de Patricia Bullrich, el mercado va a reaccionar muy positivamente, pero seguramente no lo hará tanto como en aquel 2015 cuando gana Macri, porque ahí la expectativa era muchísimo más alta. Ahora el mercado ya ha sufrido mucho los falsos amaneceres de Argentina, así que se va a cuidar mucho hasta volver a creer en Argentina, para volver a invertir y ponerse más fuerte en acciones y en bonos argentinos. Entonces, la respuesta a toda esta incertidumbre es obviamente una volatilidad muy alta, dado que, bueno, a veces mejoran las expectativas, las acciones suben, o sea, en otro caso el mercado se vuelve a poner pesimista porque el gobierno demuestra que todavía tiene bastante poder para controlar los dólares financieros, y entonces el mercado se corre y las acciones y los bonos bajan. Y obviamente se mantiene un cierto equilibrio ahí entre pesimistas y optimistas, y se va manteniendo un equilibrio, pero en un rango bastante alto, como vemos, entre un 15 y un 20% en dólares, que pueden llegar a subir o llegar a bajar las acciones. Y bueno, imaginemos que obviamente dentro de ese rango los inversores se ponen muy nerviosos, o sea, es obvio. O sea, obviamente que tal vez, por lo menos en mi caso, los que tratamos de invertir a largo plazo, los que tratamos de invertir con una tesis de inversión pensada más a cómo van a mejorar las valuaciones de las empresas a partir de un eventual gobierno que intente bajar la inflación, reacomodar las tarifas, reacomodar precios relativos, fomentar las exportaciones, fomentar la industria, tratar de que la economía no solo rebote, sino que vuelva a crecer de manera continua a lo largo del tiempo. Bueno, o sea, si uno tiene eso en la cabeza y dice cómo van a mejorar los fundamentos de las empresas en base a ese escenario, bueno, tiene sentido entonces que uno compre ahora, pero no pensando ahora en el corto plazo, sino pensando ya en capitalizar por lo menos dentro del próximo año. Pero obviamente aquellas personas que por ahí piensan más a corto plazo, obviamente que se sienten muy nerviosos. O sea, yo no le encuentro sentido, porque nada me ha demostrado a lo largo de todo lo que he leído, lo que he visto, y a cómo actúan los grandes portfolio managers de Wall Street, que tienen capital ilimitado para invertir en personal, en gente capacitada y en sistemas. Pero bueno, o sea, hay gente que juega ese juego y que obviamente durante estas 2 semanas la habrá pasado bastante mal. Entonces, mi consejo, si es que puedo ya yo dar algún tipo de consejo, es que si te pusiste nervioso por las bajas de las acciones y los bonos argentinos durante las últimas semanas, mi sugerencia, o sea, mi consejo es que pienses seriamente en tu horizonte de inversión y sobre tu tolerancia al riesgo.
Porque si estás invertido, como yo comentaba recién, pensando en cuánto podrían subir las acciones con un nuevo gobierno en 2024, entonces la pregunta es, ¿por qué te afecta el movimiento de baja de 2 semanas, ¿no? Y obviamente si invertiste también en acciones argentinas, sabiendo que son volátiles, porque sabemos, porque basta con ver un gráfico para darse uno cuenta, entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué te sentís mal cuando aparece esta volatilidad, siendo que vos sabías que tienen esta volatilidad porque invertiste en acciones argentinas? Entonces, o sea, lo que provoca esto es que yo termine preguntándome, ¿no será capaz que uno se dice a sí mismo que es un inversor de largo plazo y que tolera el riesgo, pero claro, después cuando llega la volatilidad, cuando los mercados se ponen volátiles, uno se termina comportando como trader cortoplacista? A veces uno se quiere contar a sí mismo el cuento de que yo soy inversor de largo plazo, yo invierto en fundamentos, yo invierto con mucha expectativa de ganancia, pero sé que me tengo que aguantar el riesgo, y después cuando el riesgo llega, cuando la volatilidad llega, medio que ese cuento que me conté a mí mismo ya no me lo creo y empiezo a actuar de manera cortoplacista. Entonces, ojo con eso, por favor, ojo con eso, porque tomar decisiones como respuesta al dolor que estamos sintiendo al ver la comitente, bueno, suele ser, no, es sentido común, o sea, suele ser una muy mala idea, ya que en ese momento, tomar decisiones en ese momento implica que estamos actuando no de manera racional, sino movidos por una mala emoción. Y obviamente eso empeora si encima creemos ser capaces de entender qué va a pasar con las acciones a corto plazo. O sea, ¿qué ventaja competitiva tenés para creer que sos capaz de predecir el mercado a corto plazo? O sea, porque, no sé, sí, que las acciones cayeron hasta la media móvil y que como cayeron en la media móvil tienen que rebotar. Sí, ok, o sea, ¿y eso en qué te diferencia de los demás? O sea, si están todos viendo lo mismo, si la media móvil se calcula para todos igual, ¿qué te diferencia de los demás? ¿Por qué vos estás viendo algo que todos están viendo, pero vos estás haciendo algo y nadie más lo está haciendo? O vos lo estás interpretando y los otros no. Es como medio raro, no sé, como que no se sostiene ese tipo de argumento ni siquiera racionalmente, ni por puro sentido común. Entonces, no nos entreguemos a ese juego. O sea, ese es mi consejo, porque sé que, porque lo vi en redes sociales, o sea, vi gente, algunos incluso burlándose, o sea, como riéndose de sí mismos, lo cual es bastante sano. Pero no entremos en ese juego, porque la verdad que no tiene sentido. O sea, si compramos acciones argentinas en este momento, que sea porque el escenario futuro que vemos como el más probable para 2024 sea el de un gobierno que lleve justamente al país a una situación de menor inflación, repunte de la actividad económica, corrección de precios relativos, sinceramiento de precios y más inversión privada. Entonces, si invertimos con eso en mente, que creo yo que por ahora sigue siendo el escenario más probable, no debería afectarnos este tipo de subidas y de bajadas temporales y errantes que van y que uno no sabe si el mercado está subiendo o está bajando, porque no sabe para qué dirección está yendo el mercado. Entonces, esto tiene que ver con la incertidumbre, el sentimiento inversor y la volatilidad. No tiene que ver mucho con fundamentos. O sea, mucho no han cambiado las empresas argentinas a como eran hace un mes atrás o a como eran hace 2 meses atrás. Y en el medio se pegaron un viaje de más 20 en dólares y después de menos 20 en dólares. Entonces, ¿cuánto pudo haber cambiado el fundamento de la compañía? Muy poco. ¿Qué es lo que cambió? La política, o sea, las expectativas que la gente está teniendo con respecto a la política. Y eso es humor del mercado y eso es muy cambiante. No puedo basar mi inversión en eso, porque eso cambia. Y así como hoy me favorece, como hace 3 semanas me favorecía, hace 2 semanas, 1 semana me está perjudicando. Entonces yo no puedo basar mi estrategia de inversión, mi portafolio de inversión en eso, porque estoy basándola en el humor del mercado. Y el humor del mercado no solo es cambiante, sino que es imprevisible. No tengo forma de medir ni de predecir el humor del mercado. O sea, es muy azaroso. Entonces, no estaré fundamentando mi portafolio en buenos conceptos si es que
está formado para aprovechar un cambio de humor del mercado. Entonces, si consideramos que en 2024 tendremos un gobierno que al menos intentará hacer todo esto que estuve describiendo anteriormente, o sea que el riesgo país debería bajar, y con ello, por supuesto, el precio de los bonos soberanos debería recuperarse, el costo de capital de las compañías argentinas debería bajar, y de la misma manera los ingresos en términos reales deberían subir. Bueno, todo eso debería propiciar una gran recuperación en la evaluación de las empresas y por lo tanto también del precio de las acciones. El rendimiento potencial que podríamos llegar a tener en un escenario como ese sería ampliamente del 100% en dólares, por lo menos en las acciones. Tal vez en los bonos menos, pero los bonos tienen un riesgo más acotado. A pesar de que todo nos parezca lo mismo, lo cierto es que los bonos tienen un riesgo bastante más acotado y podemos ver bien qué chances tenemos en bonos de ganar y de perder. Y ahora las chances de ganar son bastante altas si es que compramos a estas paridades. Entonces, el precio que pagamos por estos potenciales rendimientos no es solamente el dinero que pagamos, sino también tolerar este tipo de volatilidad ligada completamente a incertidumbre. Entonces, si toleramos esto, o sea, si esperamos un poco, o sea, y nos aguantamos invertidos hasta que la cautela y la duda que están teniendo los inversores extranjeros con respecto a Argentina se transmute en optimismo y el miedo a quedarse afuera de la próxima gran suba argentina, entonces lo más probable es que entonces nos vaya bien y nos vaya muy bien. Pero tenemos que aguantar primero esto. Entonces, o sea, tenemos que invertir en Argentina sabiendo que esto va a ocurrir, pero con la mirada puesta en este tipo de objetivos, de tesis de inversión, con estas expectativas. Obviamente que acá es todo probabilidad. O sea, nosotros decimos, el escenario más probable es el de un 2024 con estas características. Puede que no sea así. Por esa cuestión siempre, obviamente, es importante la diversificación, porque siempre existe la posibilidad de que me equivoque. Entonces, obviamente que es mucho, o sea, uno con la cantidad de incertidumbre que hay en Argentina, es más fácil que uno se equivoque invirtiendo en Argentina a que se equivoque invirtiendo en Estados Unidos. Entonces, obviamente que en Estados Unidos, por eso el riesgo que siempre asociamos a los CEDARs es un riesgo moderado y por lo tanto el rendimiento potencial, también siempre decimos, puede ser entre un 10 y un 20% en dólares compuesto anual durante muchos años. En el caso de Argentina decimos, mira, el escenario más probable es o sea, de un gobierno tal vez de derecha durante los próximos 4 años, pero hay mucha incertidumbre en el medio. Si sale bien podemos llegar a ganar más del 100% en dólares, pero si sale mal la pérdida también puede ser bastante grande. Entonces, que la composición de tu portafolio refleje esto es muy importante, o sea, que la composición de tu portafolio refleje esto, porque siempre existe la posibilidad de que estemos equivocados. Entonces siempre tenemos que pensar, ¿qué pasa si estoy equivocado? ¿Soy capaz de aguantarme lo que podría llegar a pasar con mi portafolio? Bueno, dependiendo de la respuesta que yo dé a esas preguntas y de cómo yo me sienta cómodo con el portafolio, será mayor o menor la proporción de mi portafolio que yo dedicaré a acciones argentinas. Entonces, todo esto que ha ocurrido durante este último mes me sirve muchísimo para que ya no sea algo solo teórico, el tema de explicar la volatilidad de Argentina y lo que tenemos que aguantar si es que queremos capitalizar esto en muy buenos rendimientos durante el año que viene. Acá lo tenemos y ya tuvimos una muestra de cómo va a ser esto y tengamos seguro que esto va a seguir. O sea, ojalá que ahora las subas sean más grandes que las bajas, pero miren, o sea, es como que estamos acá parados y estamos en el camino, en la ruta hacia nuestro destino, y en el medio hay una cortina de humo enorme. Sabemos que detrás de eso puede ser que haya claridad, que esté nuestro destino ahí esperándonos, pero en el medio hay un gran humo que no nos deja ver. Hay muchas variables que se van moviendo para todos lados
y eso impide que podamos ver con claridad. Las acciones están reflejando eso, esa incertidumbre, ese no saber qué es lo que va a pasar, puede pasar cualquier cosa, sabemos que hay más probabilidades de que gane Milei que de que gane Massa, pero no podemos descartar nada y el mercado está claramente en situación de esperar y ver. Quiero ver para creer, y por eso es que a pesar de los resultados de las elecciones que fueron muy favorables a un cambio de gobierno, tenemos estos precios que tenemos y esto va a seguir así. Así que veamos qué pasa durante las próximas semanas, porque vieron que en Argentina es todo semana a semana, así que ya saben, si queremos riesgo alto y potencialmente altos rendimientos, acciones argentinas, bonos argentinos, y si no, si somos más aversos al riesgo, somos menos tolerantes al riesgo, bueno, para eso están las obligaciones negociables, para eso están los CDRs, para satisfacer una dolarización, o sea, un instrumento dolarizado y con un riesgo bajo a moderado, para que de esa manera aquellos que no tienen tanta tolerancia al riesgo inviertan ahí, tienen esos instrumentos a disposición, los rendimientos que dan además son bastante buenos, de un 8%, 9% obligaciones negociables, arriba del 10% los CDRs, así que tenemos instrumentos para satisfacer todos los perfiles de inversión, así que por favor, o sea, que nuestro portafolio de inversión refleje nuestra tolerancia al riesgo, nuestro horizonte temporal, o sea, nuestras características, o sea, que sea un reflejo del tipo de inversor que somos. Así que bueno, yo por ahora me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar. Chao.